Muy buenas tardes con todos los brigadistas de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de la Educación Básica que nos acompañan el día de hoy, a los docentes que siempre se conectan y a los directores que siempre impulsan ese tipo de actividades en favor de la educación ambiental a nivel nacional. Y también a aquellos ciudadanos que nos acompañan cada vez que hacemos esas transmisiones. El día de hoy estamos haciendo una transmisión justamente en el marco de las celebraciones de Día de Sol. Como sabemos, cada tercer sábado de septiembre se celebra en América Latina y en el caso del Perú, Día de Sol, que es el Día de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, una fecha donde se promueve soluciones participativas, innovadoras, integrales a los problemas ambientales generados por la ausencia o el inadecuado manejo de estos residuos sólidos. Y en este año, esta celebración coincide con el sábado 21 de septiembre, entonces por ahí vamos desarrollando. Recuerda que para ello también hemos compartido ya con las UGELs y los de un enlace donde ustedes pueden ir dando a conocer las actividades e iniciativas que vienen desarrollando en torno a este tipo de temática. El día de hoy, justamente para hablar de uno de esos tipos de residuos, tenemos la participación de Carolina Noemí Medrano Vargas, ella es subgerente de Reputación y Desarrollo Sostenible de Entel, quien nos va a hablar sobre un tema que muy poco hemos explorado, sobre el tema del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿okay? Y donde podremos aprender más sobre ellos y a nivel de brigadistas tener claridad sobre cómo podemos movilizarnos a la interna de la escuela y hacer un impacto en la localidad. Entonces, estén atentos a lo que nos pueda compartir Carolina en su exposición para poder hacer efectiva nuestra participación como brigadistas y sumarnos al cambio. Recuerden a todos los que nos siguen, ya están familiarizados con la metodología de esta transmisión. En el lado del chat, ahí van a encontrar ustedes fijados el enlace del registro de asistencia, en el cual ustedes llenan sus datos y al finalizar les aparecerá el link donde podrán descargar las presentaciones y los materiales que se presenten en la transmisión del día de hoy. Y entonces, recuerden que en el transcurso de la transmisión vamos a ir haciendo los saludos respectivos a las escuelas que se conectan y mandan sus saludos para hacer presente esta transmisión. Bienvenidos entonces todos y vamos a iniciar la transmisión del día de hoy. Celebremos el Día de Sol, fortaleciendo las capacidades de los brigadistas escolares con la participación de Carolina Noemí Medrano Vargas, subgerente de Reputación y Desarrollo Sostenible de Entel, quien nos va a hablar justamente sobre el impacto de la inadecuada gestión de los RAE en los ecosistemas, la economía y la salud. Adelante, Carolina. Bueno, hola a todos, gracias Manuel. Primero también agradecerles por la oportunidad de poder contarles un poquito de quiénes somos desde Entel y sobre todo pues qué hacemos con todos los residuos que nosotros gestionamos y sobre todo los residuos lo que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Les voy a contar un poco de quiénes somos como Entel. Bueno, como lo mencionaste también, bueno, mi nombre es Carolina Medrano, soy subgerente de Reputación y Desarrollo Sostenible. Y bueno, tenemos nosotros en Entel un área conformada ya de sostenibilidad, en la cual venimos trabajando desde hace muchos años todo lo que es gestión de sostenibilidad. ¿Quiénes somos? Bueno, somos Entel Perú. Somos una empresa que apuesta por la tecnología, las telecomunicaciones. Tenemos operaciones acá en Perú y en Chile. Ofrecemos servicios de conectividad móvil, fija, así como una amplia gama de servicios tecnológicos y digitales para segmentos de empresas y personas, además también servicios mayoristas. Nuestro propósito es existir para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología y así transformar responsablemente la sociedad. Este mes de octubre cumplimos 11 años en Perú. Nuestros principales hitos fue lanzar la red 4G con foco en calidad de servicio y smartphones a 9 soles, eso fue en el 2014. Logramos instalar lo que es Canon Móvil también junto al MTC y operadores para instalar antenas 4G en zonas rurales. Esto es en modalidad de Canon por cobertura.
Y también, creo que se perdió la... Ahí está la presentación. Y bueno, también hemos logrado como hitos principales durante todos estos años todo lo que es la instalación de fibra óptica, proyecto de 900 kilómetros de fibra subfluvial, que conectó Yurimau y Siquitos en la red de 4G. Bueno, además, seguimos apostando por la innovación a nivel Perú. Tenemos tiendas también a nivel nacional. Y bueno, como operación, pues nosotros también, para agregar un poquito más, venimos innovando cada año. De hecho, hemos recibido también muchos distintivos en lo que es reputación y sostenibilidad. Y bueno, todos los años pues estamos innovando y creciendo en este sentido. Yo les voy a contar un poquito para poder empezar un poco con la historia y puedan entender cómo Entel ha logrado ya desde hace muchos años poder gestionar ese tipo de residuos que son aparatos electrónicos. Pero es importante mencionar de dónde nace esta problemática o por qué nosotros hemos iniciado, nos hemos preocupado en poder ser parte de la gestión de estos residuos y apostar un poquito de nuestro trabajo al cuidado del medio ambiente del Perú. Y bueno, en el Perú pues se generan alrededor de 160.000 toneladas de RAE al año. También tenemos pues una gestión inadecuada porque podemos decir que solo se logra reciclar menos del 3% de RAE de manera formal. La mayoría de estos residuos terminan en botaderos informales, donde se manipulan sin control, contaminan finalmente el suelo, agua y aire. Y el crecimiento del consumo tecnológico incrementa la presión sobre los ecosistemas y la gestión de residuos. También pues genera impactos ambientales y sociales, porque son sustancias tóxicas. Todos estos residuos pues contienen minerales, plomo, mercurio, tóxicos que finalmente afectan la salud humana, provocando problemas neurológicos y respiratorios. También podríamos agregar que de alguna forma la informalidad en el reciclaje expone a miles de personas, incluyendo niños, y bueno, también riesgos sanitarios. Para el Perú todavía sigue siendo un gran reto, porque todavía falta de cultura ciudadana sobre la exposición de estos residuos. Existe también un desconocimiento normativo. Ciudadanos, empresas no conocen la ley de RAE ni la responsabilidad extendida. Limita articulación público-privada para masificar programas de reciclaje formal. Pero sobre todo creo que nos basamos más en lo que es desconocimiento sobre ese tipo de residuos, ¿no? Creo que normalmente estamos acostumbrados a reciclar pues botellas, papel, cartón, vidrio, y todavía se sigue escuchando muy poco de lo que es RAE, ¿no? De hecho, cuando mencionamos la palabra RAE, pues todavía no terminamos de conocer o saber al 100% de qué se trata. Y bueno, un poco más de la historia, justo lo que mencionaba al inicio, ese tipo de residuos, nosotros trabajamos lo que es minería urbana. Como mencionaba en las imágenes que vemos anteriormente, ¿no? Vemos equipos, vemos computadoras, laptops, mouse, celulares, etc. Todos estos equipos contienen minerales. Bien, lo comenté, una parte puede ser tóxica finalmente si es que no se tiene una correcta gestión de estos residuos, pero otra parte puede ser muy aprovechable. Entonces es aquí donde hablamos de minería urbana, que es extraer metales y plásticos de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Y bueno, estos finalmente pues se pueden recuperar, se pueden convertir en materias primas, ayuda a una economía más circular, fomenta la sostenibilidad. La minería urbana también se conoce como un término previo a la economía circular, ya que parte del mismo principio de recuperar materiales
e incorporarlos al proceso productivo. Y seguramente ustedes tampoco hayan escuchado sobre minería urbana, pero todos esos aparatos que si bien quizás los que están más involucrados en el sector minería pueden saber que finalmente lo que se extrae de las minas pues sirve para producir o elaborar equipos, aparatos eléctricos electrónicos, pero seguramente no sabían que finalmente estos minerales pueden ser extraídos y pueden tener un segundo uso. Bueno, aquí les voy a mencionar un poquito de los conceptos básicos, ¿no? De lo que es AE, RAE. Bueno, los AE son los aparatos eléctricos electrónicos, son todos aquellos aparatos que funcionan a base de una conexión eléctrica a pila o con batería. Y los RAE son los residuos de aparatos eléctricos electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso, obsolescencia y que se convierten en residuos. Comprende también componentes, subconjuntos, periféricos, consumibles de alguna de las categorías. Y bueno, ¿qué materiales también encontramos en un RAE? No, ejemplo, un celular, un mouse, una laptop. Sabemos que fuera de los minerales también contienen plástico, son elaborados de vidrio, son elaborados de metales férricos y no férricos, y también de sustancias tóxicas. Y para ir más a detalle, enfocándonos un poco más al negocio de Entel, vamos a poder dar más detalles sobre un celular. ¿Qué contiene un celular? Un celular pues, contiene 97% de materiales recuperables y 3% de potencial de materiales tóxicos. La mitad de toda la basura electrónica está formada por dispositivos personales como celulares, computadoras, tablets y televisores. Entonces podríamos decir que hay bastante material o residuos sumamente aprovechables en lo que sería un celular. Cuando hablamos de aparatos eléctricos electrónicos, bueno, no solamente poniendo el ejemplo celular, pero son muchísimos, ¿no? Yo sé que probablemente todos tenemos en casa computadoras antiguas, radios, teléfonos, CDs, DVDs, etcétera, refrigeradoras, lavadoras en desuso, malogradas, aspiradoras. Como acá muestro en la imagen, pues son muchísimos los aparatos eléctricos electrónicos, y esos aparatos que están a veces en casa y no sabemos qué hacer con ellos, porque todavía hay muchos distritos o zonas que todavía no se trabaja una adecuada disposición de estos residuos, aún los mantenemos en casa. Y bueno, aquí un poquito más de detalle de cómo se dividen, porque se dividen en categorías. Son 11 categorías de esos aparatos. Como mencionado, son entre grandes o pequeños. Puede ser electrodomésticos grandes, pequeños electrodomésticos. Tenemos equipos informática, telecomunicaciones, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas, juguetes, dispositivos, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia, máquinas expendedoras y hasta paneles fotovoltaicos. Bueno, aquí vamos entrando un poquito más a qué hacemos como Entel. Bueno, nosotros, aquí podéis mencionarle que tenemos, nosotros somos productores de ese tipo de aparatos eléctricos electrónicos. Nosotros como Entel, como industria, si bien brindamos un servicio de telecomunicaciones, un servicio de red, finalmente el servicio que damos es posible que las personas hoy en día puedan comunicarse, pero también generamos residuos, generamos antenas, generamos baterías, equipos sumamente grandes. Estos son justo en la categoría de grandes RAEs, donde finalmente estos residuos son incluidos en un proceso de economía circular y terminan siendo reutilizados
y algunos pues terminan siendo exportados a otros países. Nosotros tenemos un sistema de manejo individual. Como mencioné, somos un generador de este tipo de residuos y trabajamos con un operador, es la planta Coipsa, y lo que hacemos nosotros es trasladar todos estos residuos a nuestro proveedor de valorización, que en este caso es Coipsa, y todos estos residuos son transformados, son desmantelados. Un poquito para mencionar, pasa por un proceso de chancado y molienda, que incluso es un proceso que también se utiliza en una minería tradicional, y finalmente, los residuos son desmantelados, son desarmados, y se va extrayendo los minerales según su categoría y según su aprovechamiento. Entonces, lo que hacemos nosotros es, de estos residuos que generamos como industria de telecomunicaciones, es poderles darles una segunda vida o un segundo uso. Bueno, como lo estaba mencionando, tenemos un plan de manejo de RAE. Somos, bueno, actualmente un sistema de manejo individual. Contamos con un operador de RAE. Y bueno, también lo que hacemos es trabajar nosotros con aliados, con instituciones públicas y privadas. Hemos logrado hasta la fecha más de 60 aliados. Y bueno, aquí rápidamente les explico un poquito el flujo de estos residuos. Como mencionaba, generadores de residuos, ejemplo, Entel, pasa por segregación en la fuente, se hace una recolección y transporte, finalmente una recepción en planta de valorización, que es con la mencionada la planta nosotros trabajamos, y en ese proceso en planta de valorización se categoriza, se pesa, se desmantela los RAE, se acondicionan, se almacenan y finalmente pasan a fundición. Y bueno, aquí viene justo la parte un poquito que mencionaba al inicio. Quería empezar un poco de la problemática y un poco de la historia de por qué nosotros como Entel seguimos contribuyendo cada año, sumando más aliados y seguimos todavía constantemente en el camino y en la lucha de poder, digamos que, educar de alguna forma a más peruanos sobre la gestión de este tipo de residuos. Nosotros tenemos un programa que se llama Reciclemos para Transformar. Reciclemos para Transformar es un programa que promueve el reciclaje de RAE, que asegura que los componentes de esos aparatos puedan seguir en un proceso de reciclaje responsable. ¿Qué logramos finalmente? Conservamos el medio ambiente, promovemos la sostenibilidad, porque recuperamos materiales útiles, reducimos la huella de carbono y logramos conciencia y cultura ambiental. Promovemos hábitos responsables en la ciudadanía. Nosotros actualmente hemos logrado recolectar más de 860 toneladas de RAE, con lo que ha sido gestionado ya desde el año 2016. Y bueno, riesgos de no disponerlos correctamente, bueno, como mencionábamos, son contaminantes, son orgánicos, es decir, si tú tienes mucho tiempo en tu casa, pues estos pueden generar ese tipo de contaminación, contribuyen de alguna forma al calentamiento global y pueden emitir también gases que provoquen desequilibrios en el ecosistema. Nosotros tenemos también, y es posible dejar ese tipo de residuos pequeños en cada una de nuestras tiendas. Tenemos tiendas a nivel nacional y en cada tienda este año hemos logrado instalar un contenedor de RAE. Es decir,
cualquier persona que vea cercana una tienda de Entel puede ir hoy en día a dejar ese tipo de residuos. Bueno, como les mencionaba, acá les dejo el QR que los pueden escanear, los invito a escanearlo. Ahí van a encontrar todas esas tiendas a nivel nacional. Y bueno, actualmente venimos trabajando de la mano con las municipalidades. Hemos logrado este año varias alianzas con varios distritos de Lima, otras también a nivel región, entre el norte y sur. Seguimos en búsqueda también de nuevos aliados, pero sobre todo no solamente es la recolección, sino también la educación. Entonces, estamos constantemente buscando las oportunidades de poder llevar esta educación, este tipo de residuos a nivel nacional. Y bueno, los invito también pues a poder escanear este QR, que vean en cuáles tiendas nos pueden encontrar. Y bueno, finalmente, como les mencionaba, bueno, hemos sumado muchísimos aliados durante estos años. Algunos de ellos son universidades, empresas privadas. Hemos cerrado convenios hace una semana con también empresas privadas de diferentes rubros. Y sobre todo porque tenemos mucha oportunidad de seguir avanzando con el programa. Como les mencionaba al inicio, ese tipo de gestión de residuos aún no está siendo muy conocida, muy difundida. Y hay mucho interés también de parte de muchas empresas de poder trabajar alguna colaboración con nosotros, así que seguimos avanzando. Y bueno, los invito a poder visitar todas nuestras tiendas, a encontrar nuestros contenedores y también a escribirnos. Tenemos un correo de contacto que es sostenibilidad@entel.p. Ahí nos pueden encontrar. Nos pueden contactar también. Y bueno, algo que también había mencionado y lo menciono aquí rápidamente, justamente acá ya en gráficos tenemos pues los residuos que nosotros generamos, como lo mencionaba, es infraestructura propia, ¿no? Son antenas, son baterías, son equipos grandes que finalmente son residuos. Y nosotros pues lo que hacemos es recolectarlos. En el caso de los aliados, ya tenemos ejemplo de unas empresas privadas con las que trabajamos. Nosotros instalamos estos contenedores en sus oficinas o en sus plantas de operación, según el aliado lo requiera, y lo que nosotros hacemos es la recolección y nuevamente pues todo el proceso de transformación en minería urbana y finalmente a fundición y a darles un segundo uso a estos residuos. Aquí les dejo un número que está aquí en la presentación, es un número de WhatsApp. Igual también hemos estado trabajando recojos a domicilio con algunas municipalidades, nos hemos unido a campañas de recojo puerta en puerta. Esperamos el próximo año iniciar con un proyecto ya para más distritos de Lima y también llegar a provincias de recojo. Así que bueno, les dejo este número también, pues si desean contactarnos o tienen RAEs más grandes como refrigeradoras, cocinas, residuos más grandes para también poder recogerlos. Y finalmente les dejo aquí un video del manejo de los RAE. Es un video muy completo donde pueden apreciar todo el proceso. Así que ahora vamos a reproducirlo. Cada vez que una antena de telecomunicaciones llega al final de su vida útil, es importante gestionarla de manera responsable. Esto también sucede con los celulares y otros residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En Entel estamos comprometidos con el reciclaje adecuado de estos residuos, también conocidos como RAE. Todo comienza cuando los usuarios depositan sus dispositivos en los contenedores de Reciclemos para Transformar, ubicados en nuestras tiendas. Desde aquí, los residuos son transportados hacia la planta de una empresa operadora de residuos sólidos especializada en el manejo seguro de estos residuos. Una vez en la planta, los RAE se pesan y se clasifican en categorías y subcategorías para su correcto procesamiento. Los celulares contienen metales que se encuentran dentro de la tarjeta electrónica que deben ser tratados de manera distinta a otros componentes, como plástico y vidrio. Primero, se retiran las baterías de iones de litio.
Estas son peligrosas, pero se pueden valorizar. Luego, se extraen las pantallas, placas electrónicas y otros componentes, asegurando su correcto tratamiento. La buena noticia es que hasta un 95% de estos materiales pueden ser recuperados para procesos de otras industrias. Por otro lado, el aluminio que se recupera en nuestras antenas antiguas se transporta por vía marítima a una planta internacional especializada para su fundición y generación de materia prima en la industria automotriz. En total, se logra recuperar entre el 60 y 68% de los materiales de cada antena. Sin embargo, no todo puede reciclarse. Algunos materiales, como la fibra de vidrio, deben ser dispuestos de manera segura. Gracias a este proceso, evitamos la contaminación y reducimos la extracción de nuevos recursos naturales. Ahora que ya conoces cómo gestionamos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, te incentivamos a colocar tus celulares o accesorios en un contenedor de reciclaje electrónico. Encuentra los tipos de RAE y más información sobre este proceso aquí o escríbenos al correo sostenibilidad@entel.pe. Bueno, este es un video animado sobre todo el proceso de gestión de este tipo de residuos. Y bueno, como les comentaba, pues nos pueden escribir al correo sostenibilidad@entel.pe. Ahí nos podemos comunicar. Y bueno, quedo atenta si tuvieran alguna consulta, alguna duda. Muchas gracias, Carolina Medrano, subgerente de Entel, quien nos ha hablado sobre el programa, pues, Reciclemos para Transformar. Y datos importantes para no perder de vista, ¿no? Es decir, que el 50% aproximadamente de los RAE están conformados por tablets, celulares y laptops, ¿no? Esos equipos que casi están cotidianamente quedando obsoletos o en desuso por el tipo de desgaste que tienen. Algo que también es importante, como para ir pues, poniendo la atención, es el tema de que si estos RAE pueden ser depositados de manera adecuada, vamos a tener que el 97% de las composiciones de estos equipos pueden ser reciclados y recuperar hasta el 3% de los metales. Por ello que nos hablaba Carolina de esta nueva minería urbana, ¿no? Habría que ir introduciendo esa categoría entre nosotros, en los docentes, en los brigadistas, porque justamente se enmarca dentro de lo que señalaba como la economía circular, ya que va a reducir el tema de la extracción de minerales, reaprovechando estos materiales y teniendo su valorización de estos residuos, de tal manera que podamos evitar algunos impactos o riesgos en el ambiente, como la reducción de las emisiones de los COPs, los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Reducir el tema de la emisión de gases para el calentamiento global y con ello las acciones de reducción de huella de carbono y la acción climática, pero sobre todo es porque podemos ir generando nueva conciencia y una cultura ambientalmente responsable, ¿cierto? Hemos aprendido también con Carolina que no todos los RAEs están igual de agrupados, sino que dentro de ellos hay una subclasificación donde encontramos 11 categorías de RAE, ¿cierto? Y nos ha puesto a disposición para tener mayor información o algún tipo de trabajo a nivel institucional al correo de sostenibilidad@entel.pe. Y si quisiéramos tener un tipo de contacto más próximo, a un número de WhatsApp que es el 912-5260-50. Y ahora que estamos dando esos datos, permítame hacer llegar el saludo de Vanessa Lucía Olivares, de la institución Micaela Bastidas, de Churubamba, Huánuco. Yo soy psicóloga que forma parte de la brigada. Tenemos a Rocío Arotaipe Quispe, del Colegio Virgen de la Natividad de Paruro, en Cusco. También nos saluda Nora Espinosa Albino, de la institución educativa emblemática Nuestra Señora de las Mercedes, de Huánuco. Tenemos la presencia de Bernardo Abad Girón, de la institución Nuestra Señora de Fátima, de Ucayali, donde dice: yo soy integrante del Comité de Gestión Pedagógica y voy a promover estos tipos de actividades interesantes. Bien, tenemos la participación de Margarita Huachaca Velasco, dice: un saludo desde la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, del
Cusco. También nos hace llegar el saludo. A ver, tenemos a Lislaney Ramírez Rodríguez. Ella pertenece a la institución educativa 84095. Javier Pulgar de Culcuy, en la provincia de Huaicabamba, región de Huánuco. Hoy Huánuco ha venido con toda la fuerza, ¿no? También tenemos la presencia de Mariluz Medina Caguana. Ella es docente de la institución educativa Fe y Alegría número 66 del Buen Socorro, Junín, y dice, soy integrante del Comité de Condiciones Operativas y voy a trabajar los RAEs este año en mi escuela. Muy bien, me parece que el mensaje de Carolina ha llegado claramente a este público que nos acompaña el día de hoy. Entonces, recuerden que así como han enviado sus saludos, ustedes pueden hacernos llegar sus consultas para luego trasladarla a Carolina y nos puedan aclarar. Bien, en ese momento, mientras que ustedes van llenando su registro de asistencia y nos hacen llegar su consulta, voy a compartir mi pantalla, a ver si me permiten un ratito, por favor. Vamos a compartir la pantalla para poder hablarles a ustedes sobre qué es lo que podríamos hacer como brigadistas, ¿sí? Entonces, bien, a esta presentación, a este bloque le hemos llamado Brigadistas en Acción. Bueno, en realidad en reacción, ¿no? Porque la idea es que no solo nos quedamos en la información, en la sensibilización, sino que pasemos a la acción. Por eso que hay que tener una propuesta. Y para irnos poniendo en contexto, sé que para algunos que todavía recién se están conectando a la transmisión, dirán, ¿y cómo es esto, no? ¿Quiénes participan? Bueno, en las escuelas de las tres modalidades, básica regular, básica alternativa y básica especial, públicas y privadas a nivel nacional, han conformado su brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres, ¿no? Donde encontramos pues brigadistas de cambio climático, protección de la diversidad, ecoeficiencia, salud, primeros auxilios, soporte emocional, seguridad y protección, señalización y contraincendios. Y este bloque está destinado, dirigido específicamente a los brigadistas de ecoeficiencia, ¿no? Ya que son ellos los primeros invitados a poder desarrollar a estas actividades en torno a las RAEs y a la gestión adecuada de los residuos sólidos en las escuelas, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son estos brigadistas y qué funciones tienen? Bueno, los brigadistas de ecoeficiencia, tanto brigadista líder como brigadista responsable y los brigadistas escolares, una de las acciones referidas al tema de la eficiencia es justamente promover prácticas y hábitos para el uso eficiente de los recursos. Por eso es que una de las acciones que ellos desarrollan es hacer campañas o sensibilización o movilización en torno a la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Para ello, pues, promueven el tema del uso responsable, como vemos acá en la imagen, por ejemplo, desde riego tecnificado, considerando el clima, el suelo, o algunas prácticas ancestrales, como la captura y siembra y cosecha de agua, ¿no? Otros también trabajan en el tema del uso responsable y eficiente de la energía eléctrica. Hemos visto en otras ocasiones cómo hay colegios donde han empezado a desarrollar la instalación de paneles fotovoltaicos, que también van en un determinado momento llegarán a ser los RAEs acabados su ciclo de vida útil, ¿no? Pero también tenemos acciones referidas a reducir la huella de carbono, mejorando algunas prácticas, entre las cuales ellos han promovido el tema de arborización de sus entornos, ¿no? Para esto también, justamente en esa misma línea, han hecho campañas para promover el tema de transporte alternativo, ¿no? Para dejar de usar algunos transportes que utilizan combustible fósil, sino que por el contrario, promover la actividad física, y esto también nos lleva a tener un mejor estado de salud. Pero otras de las acciones que tenemos impulsadas es el tema de las prácticas, las 3 R's, que consiste en reducir, reutilizar y reciclar en las instituciones educativas, justamente para que estos residuos que se generan en el día a día de las escuelas tengan un manejo adecuado, pero sobre todo para su reaprovechamiento y valorización, ¿no? De estos recursos reaprovechables. Es por eso que vamos a ver que muchas escuelas se han organizado y han formado sus actividades de sensibilización, han creado sus propios puntos limpios, ¿no es cierto? Pero también han desarrollado campañas, ¿no?
Entonces, si tú eres un estudiante que todavía no forma parte de la brigada, no te preocupes, que puedes hacer que tus compañeros se organicen y como parte de los espacios de participación estudiantil puedan desarrollar algunos tipos de campañas, ¿no? Donde, como dicen estas chicas que nos acompañan desde Juliaca, dicen, ¿no? Dejemos huellas verdes en nuestro camino, ¿no? Y para ello tenemos que organizarnos. El primer paso es de organizarnos como grupo, como brigadistas, como parte del municipio escolar o simplemente con cualquier espacio que nos brinde la escuela, ¿no? Donde tendremos que elaborar algún tipo de material comunicacional para hacer saber sobre esta situación que para muchos pasa por desapercibido, ¿no? O sea, Carolina nos hablaba de que, miren, el 50% de los RAE son esos dispositivos móviles. Es un gran volumen, ¿ok? Y estamos viendo que también la cantidad de toneladas que se generan sobre estos tipos de residuos es altísima. Entonces, por ahí, a partir de estos materiales comunicacionales, vamos a empezar a sensibilizar a la comunidad educativa, entendido como nuestros compañeros, los docentes, auxiliares, personal de servicio, ¿no? Pero también a los vecinos que están alrededor de la escuela, porque muchas veces ellos también desconocen. Y entonces, si queremos transformar nuestras prácticas y generar un cambio social orientados a la gestión eficiente de estos recursos, de estos residuos, hay que también involucrarlos. Para ello tenemos que muchas veces hacer alianzas estratégicas. Ya ahí Entel nos había comentado justamente que ya ha venido realizando algunas acciones con algunos gobiernos locales a quienes a través de sus programas podemos tener justamente una empresa recicladora formalizada que pueda tener unas adecuadas prácticas y no generando una inadecuada manipulación. Y para ello, pues, empecemos a difundir estos datos que nos han ido compartiendo, ¿no? Es decir, podemos hacer espacios formativos con encuentros, foros, o haciendo uso de las redes que tenemos en la escuela, los grupos de WhatsApp, el Facebook, los murales que tenemos en las instituciones educativas, con pequeñas notas o pastillas, ¿no? ¿Sabías que existen riesgos o peligros por la acumulación de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestros domicilios? Y por ahí hacerles saber que no. ¿Sabías que algunos RAES, además de metales peligrosos, también tienen otros metales aprovechables, ¿no? Y a nivel de instalar prácticas, tendríamos que identificar cuál sería el espacio, el ambiente donde podríamos hacer una adecuada disposición de estos tipos de residuos, ¿no? Para ello tendríamos que habilitar unos puntos limpios, ¿no? Y luego ya, teniendo esta preparación, esta sensibilización, empezar manos en acción, ¿no? Y sumarnos a estos tipos de acciones, generando unas campañas, ¿no? Diciendo de tal fecha a tal fecha, vamos a recoger estos tipos de residuos para entregarla a esta empresa formalizadora, ¿no? Y que pueda hacer el tratamiento correcto y adecuado, ¿no es cierto? Porque no los podemos acumular mucho tiempo en la escuela. La idea es ir reduciendo estos residuos y reutilizándolos. No es que promovamos que sea un consumo, sino al contrario, hay que reducir los productos, pero sobre todo llevándolos a un tema de valorizar este tipo de residuos a través de campañas de reciclaje. Y como siempre, evaluar, ¿no? No nos olvidemos que es importante que todo tipo de actividad que hagamos, evaluemos cuáles son nuestros logros, a quienes hemos convencido, a quienes hemos involucrado, cómo ha sido la percepción de los padres de familia, nuestros compañeros, de los vecinos, sobre estos tipos de campañas, cuáles han sido los desafíos que hemos tenido en este año como brigadistas, como municipio, como espacio de participación estudiantil, para hacer notar nuestra huella verde, ¿no es cierto? Y qué acciones de mejora podemos implementar hacia el próximo año. Esto justamente en el marco de las funciones que tenemos como brigadistas escolares y la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre. ¿Okay? Entonces, es importante que recordemos esos elementos para poder tener un impacto real, generar nuevas prácticas y lograr un cambio de comportamiento y un cambio social en torno a los RAE, ¿no? Y entonces un poquito de información que nos comparte el MINAM, por ejemplo, nos dice que se estima que al año en nuestro país se genera más de 100.000 toneladas de RAE, ¿cierto? Y ya sabemos que el 50% de eso
según el dato que nos comparte Carolina, corresponde a tablets, celulares, laptops. Pero miren, ¿qué pasaría si empezamos a generar ese tipo de prácticas de la segregación correcta de estos RAEs para su reciclaje y poder reciclar un foco? Un foco podría darnos un equivalente a un ahorro de una energía de 3 horas viendo la televisión, ¿no? O sea, el tema del reciclar 4 pilas nos produce un valor equivalente a 1 hora de funcionamiento de las computadoras, ¿no? Muchas veces yo también no sabía qué hacer con mi consola de juego, pero yo ya sé que ahora lo voy a llevar ahí a los puntos que nos han compartido nuestros amigos de Entel, porque esto permitiría que tengamos encendido una semana de un foco. Imagínense aquellas zonas donde acceder al tema del servicio energético, eléctrico es complicado, entonces esa sería una contribución para que estos recursos tengan mayor disponibilidad, ¿no? Y reciclar un celular, un móvil, una tablet nos permite tener un ahorro energético desde 14 horas aproximadamente, ¿sí? Entonces, pero también nos había hablado Carolina que en los RAEs podemos encontrar algunas sustancias tóxicas como el mercurio, el plomo y el cadmio. Justamente por eso es que no tenemos que tener una manipulación o una disposición inadecuada, porque esto puede generar contaminaciones, pero también una afectación a la salud. Si vamos a segregar, por ejemplo, materiales como las pilas, donde encontramos alguna sustancia que puede fluir producto de la corrosión, es mejor que estas no estén mezcladas con los otros tipos de RAE, sino que las podamos ir acumulando en las botellas descartables PEP, ¿no? Donde íbamos a ir acumulando para evitar que, producto de su corrosión, puedan liberar estas sustancias tóxicas y afectar nuestra salud, ¿cierto? Entonces, por ahí algunas cosas, ¿no? Por eso es que el MINAN también a través de su campaña, entonces saber que estos pueden tener unos daños graves a la salud y al ambiente por intoxicación, por lo que ya nos señalaban, ¿no? En el caso de los COPs y las emisiones de gases, ¿no? Incluso pues sabemos que, pues, que una sola pila mal dispuesta, no correctamente segregada o manipulada inadecuadamente para extraer alguno de sus componentes, podemos contaminar hasta 600.000 litros de agua. Imaginen el volumen, ahora que estamos pasando por un problema de déficit hídrico y que ya sabemos que en nuestras regiones normalmente ahí tenemos épocas donde este recurso hídrico es bastante extrañado y afectando la productividad, la alimentación, la higiene y la salud. Ya sabemos que podemos ir reduciendo su contaminación a través de una adecuada disposición de estos RAE, ¿cierto? Pero también nos puede afectar a nivel personal a través de estos COP, ¿no? Contaminantes orgánicos persistentes, con la afectación a la salud del sistema nervioso. Por eso es importante hacer la entrega de estos residuos que muchas veces los hemos querido juntar bajo la idea de que son productos vintage, ¿no? Y no tenemos un adecuado espacio que podemos poner en riesgo o peligro nuestra salud y el ambiente, ¿ok? Y otro elemento que hay que tener en cuenta es dónde estamos, nuestro contexto. No es lo mismo hacer una segregación RAE en un contexto de ámbito urbano que en un contexto de ámbito rural. Por eso es que acá hay algunas pautas para identificar dónde estamos y qué podemos hacer en la escuela y en la casa, ¿no? En el caso urbano y en el trabajo. Por eso es que Carolina decía, ¿no? Podemos hablar con sus instituciones, a veces hay familiares que trabajan en otro espacio diferente a la escuela y que también se acumula gran volumen de estos RAEs y que podríamos hacer algún tipo de acción para su disposición correcta, ¿no? Pero en el caso de las escuelas que nos han ido comunicando, saludando a través del chat, que se encuentran en ámbito rural, lo primero es que tenemos que separar, ¿no? Son residuos aprovechables, pero no podrían estar mezclados con los otros tipos de residuos, ¿no? Almacenarlos teniendo en cuenta que estos no pueden estar en contacto con sol, lluvia o viento, ¿no? Y menos a la intemperie acumulados en un espacio porque
haríamos que justamente parte de los elementos que los protegen se deterioren y puedan contaminar e incluso afectar nuestra salud y convertirse en peligro. Porque a veces hay personas que dejan sus aparatos de televisores antiguos en las esquinas y viene alguien que no conoce una correcta manipulación y por aprovechar algún tipo de estructura o elemento de estos equipos podría terminar afectando su salud. Entonces hay que tener cuidado. A veces uno cree que podemos recoger algunas piezas sin tener la preparación, sin tener la equipación y sobre todo sin tener las medidas correctivas, podemos tener una mayor complicación, ¿no? Tenemos que consultar a las tiendas, que en este caso decían nuestros amigos que podemos acercarnos a todas las tiendas de Entel y a dejar nuestros residuos, ¿no? Para tener, ¿no? Y luego averiguar si hay campañas. Y en este caso, escuelas, a través de sus brigadas, podríamos ser que en alianza con un actor en el territorio, como en los municipios, hacer una recolección en el distrito y así poder tener un mayor entorno más agradable, con unas prácticas adecuadas y promoviendo el tema de la economía circular, reducir nuestra huella de carbono y tener pues un entorno más sostenible. Eso es desde las brigadas. A nivel docente, a nivel institucional, podemos ir ya ejecutando, elaborando justamente nuestra guía de proyecto, perdón, nuestro proyecto educativo ambiental integrado, para la cual ponemos a disposición de todos esa guía de manejo de residuos sólidos, donde encontrarán justamente también un capítulo o un aspecto referido al tema de los rayos, ¿no? Y donde les brindamos información sobre qué acciones a nivel institucional, ¿no? Desde los planes de trabajo, desde el reglamento, ¿no? Desde la vinculación con otros actores, las alianzas estratégicas, la ubicación de puntos limpios, ¿no? Y las campañas que podamos desarrollar formen parte del acervo de la gestión escolar y no sea una actividad aislada, suelta, sino que tenga continuidad y sea sostenible. Pero también algunas propuestas pedagógicas justamente para ir reaprovechando estos residuos que generamos en la escuela y generar un tema de economía circular. Entonces, recuerden que para acceder a estas presentaciones solo tienen que llenar su registro de asistencia y luego poner el enlace para eso, ¿no? Y entonces, como ya saben, nosotros con los estudiantes promovemos pues que formemos parte de esta generación clima y sumarnos a la acción y en este caso a la reacción para tener un proceso de reciclaje correcto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Bien, entonces ya saben chicos, hay muchas formas de actuar, desde ¿sabías qué? Desde nuestras campañas, pero sobre todo haciendo que generemos prácticas sostenibles. Bien. Vamos a continuar entonces con los saludos antes de pasar a la ronda de preguntas. Recuerden que en el chat de la transmisión está fijado el enlace para el registro de asistencia y ustedes pueden ahí llenar su asistencia. Al finalizar el registro formulario le va a llegar el enlace para descargar la presentación que nos ha compartido nuestra amiga de Entel y la que estamos compartiendo hace un momento, ¿no? Nos saluda Ketty Chucos Aquino desde la institución educativa 31422 de Huancavelica, ¿sí? Tenemos a Edith Roxana Bravo, que dice 343 León Tolstoy presente, Lambayeque, ¿no? Tenemos también a Ana Lucía Carrasco Augusto de la institución educativa inicial 389 de Piura. Tenemos la participación de Severo Nilton Macucachi de la institución educativa 300148 de Junín, ¿sí? Tenemos, dice, saludos de la institución educativa 525 Daniel Estrada Pérez en Cusco. Luego tenemos, a ver, otro saludo. Saludos de la Red de Educadores Ambientales por un Perú y un planeta sostenible. Gracias, María Isabel, promotora de la Red de Educadores Ambientales.
que es de Lima Metropolitana. Bien, entonces, ya saben, ustedes nos hacen llenar su registro y nosotros rápidamente podemos enviar sus consultas. Bien, vamos a empezar entonces con el ronda de las preguntas. Y Carolina, hay dos preguntas para ti que nos la formula justamente Azucena Felicita Salinas. Ella nos dice, ¿qué riesgos o peligros tenemos por una mala acumulación de los AEE en nuestros domicilios? ¿Sí? Para que vayas ahí organizando respuesta. Y luego tenemos la pregunta de Mireya Rodríguez, de la Institución Educativa 485 de Cajamarca, y nos dice, ¿cómo podemos formar parte del programa Reciclamos para Transformar? Entonces, Carolina, te dejo para que nos puedas atender esas dos consultas que nos hacen nuestros participantes. Sí, gracias Manuel. Bueno, primero contenta por todos los saludos que hemos recibido de diferentes lugares. Y bueno, respondo a la primera pregunta. Bueno, algo sumamente importante que también mencioné en la presentación es que no podemos tener ese tipo de residuos todo el tiempo en nuestros hogares, ¿no? Finalmente, pues, tenemos el riesgo de enfermedades, riesgos que atentan a la salud, sobre todo contaminación al aire, al suelo. Tú mencionabas también, por ejemplo, ahí las baterías o las pilas, que también es un residuo contaminante. ¿Cuántos de nosotros tenemos pilas de controles remotos, etcétera, que tampoco sabemos ni conocemos cómo reciclarlas? Entonces es importante saber eso, ¿no? Que no podemos tener tanto tiempo en casa almacenados este tipo de residuos porque finalmente nos van a dar algún tipo de atentado, digamos así, a la salud y finalmente al medio ambiente, ¿no? Que es lo que no queremos generar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, por eso los invito nuevamente a poder reciclar ese tipo de residuos. En todo caso, si es que no encontrarían algún lugar cercano donde disponerlos, tocar las puertas a sus municipios, a los gobiernos locales. Muchos de ellos vienen trabajando también ese tipo de almacenamiento, recolección de RAE, y también podrían llevarlos ahí. Pero sobre todo porque de alguna forma estos minerales, justo hablábamos un poco del plomo, por ejemplo el plomo, otros minerales, cadmio, plomo, que son peligrosos y tóxicos para la salud, almacenarlos mucho tiempo pues no es lo mejor, ¿no? Entonces, qué mejor que poder, digamos que recolectarlos en casa y poder llevarlos a algún lugar donde los puedan disponer de la forma correcta. Y la segunda pregunta, sí, por favor, si lo puedes repetir. Nos decía cómo podemos formar, y si es posible, formar parte del programa Reciclamos para Transformar. Sí, justo también les comentaba, me pueden escribir el correo sostenibilidad@entel.pe. Podemos ahí conversar, igual toda nuestra disposición para poder darles mayor información. Nosotros podíamos trabajar con ustedes, con sus colegios, con sus instituciones. Podríamos trabajar diferentes actividades, en realidad nosotros encantados de poder participar. Y así como mencioné que hemos sumado alianzas pues, con algunas empresas privadas y también con gobiernos locales, pero también estamos interesados en poder trabajar con el sector de educación. Justo también mostrarles unas imágenes y qué bonito es ver cómo más alumnos, cómo más jóvenes hoy en día sí tienen esta cultura de lo que es cuidar el medio ambiente, ¿no? Quizás años atrás pues todavía no
no había mucha educación, pero qué bonito ver que ahora pues todo el Perú se suma para trabajar ese tipo de acciones, así que encantadísimas de poder recibir sus correos. Nosotros leemos todos los correos que nos llegan, así que por ese lado no se preocupen y ahí les vamos respondiendo. Carolina, una última pregunta, a ver, que llega desde la institución educativa 101049 La Libertad, en Tacabamba, Chota, Cajamarca. Puesto su nombre, pero bueno, la próxima hay que poner el nombre para hacer la pregunta. Y nos dice, en los puntos de Entel, ¿solo puedo llevar los celulares de Entel o de cualquier otro tipo de operador? No, recibimos no solo los Entel, recibimos todos los residuos, todos los RAE, y además, pues porque también recolectamos no solamente celulares, ¿no? Sino también cables, audífonos, tablets, en fin, o sea, todo lo que pueda, digamos, que ingresar a esos contenedores es bienvenido. Así que los invito también a poder llevar sus RAE a todas las tiendas de Entel. Y sobre todo, pues porque digamos que no hay una diferencia, una barrera en realidad entre si es un operador o otro. Nosotros trabajamos preocupadísimos en poder gestionar estos residuos, así que no hay ningún inconveniente de recibir todo lo que ustedes puedan llevar. Muchísimas gracias, Carolina. Carolina Medrano, ya saben, Entel es una de las instituciones que están promoviendo el tema del trabajo de la economía circular y el tema de reducirla y promover una adecuada segregación de los RAE. Entonces, ya conocemos más sobre ello. Recuerden que para poder acceder a la presentación de Carolina y toda esta información que nos ha compartido de manera interesante y en exclusiva, algunos términos que también hemos ido incorporando, tienen que registrar su asistencia y al final del link podrán acceder a estas presentaciones. También recordarles que nuestro próximo encuentro va a ser el 8 de octubre, donde estaremos justamente trabajando con otro grupo de brigadistas referidas al tema de la gestión de riesgos de desastres. No se pierdan, pasen la voz. Nuestro próximo encuentro será el 8 de octubre y invitarlos también a que los directores y entes que están liderando los proyectos educativos ambientales integrados a que hagan su reporte en el CIMO. Estamos en el reporte de logros ambientales momento 2, que culmina el 30 de septiembre, donde justamente a partir de ese reporte podremos ir reconociendo los logros ambientales de cada una de las escuelas y hacer el reconocimiento que anualmente hacemos en las categorías de educación básica regular públicas y privadas, educación básica alternativa y educación básica especial la educación intercultural bilingüe. ¿Okay? Entonces, recuerden a sus docentes, a sus directivos, que el plazo para hacer el reporte es hasta el 30 de septiembre en el CIMO. No esperemos los últimos días, ordenemos nuestras evidencias y hagamos conocer nuestras buenas prácticas. Y a mis amigos brigadistas les tengo una novedad. A pedido de ustedes hemos hecho una nueva edición del curso Generación Clima, donde justamente le damos algunas pautas y orientaciones para cómo promover esta participación estudiantil y que estaremos lanzando próximamente. Entonces, no la dejen pasar, ya la hemos tomado en consideración. Está sumamente ágil y con nuevos interactivos, nuevos desafíos y retos para que puedan formar su conciencia y cultura ambiental en los entornos donde ustedes se desarrollen. Para ello, recuerden que lo primero que tienen que hacer es empezar a registrarse en Perueduca, porque el curso se va a desarrollar ahí en Perueduca. Bien, entonces de nuestra parte, muchísimas gracias, Carolina Medrano, por acompañarnos el día de hoy y invitarlos a todos a que sigamos compartiendo nuestras experiencias con nuestros vecinos, nuestros amigos, para que podamos ir construyendo la cultura ambiental y fortalecer nuestra conciencia ambiental y generar que el Perú cada vez sea un país más sostenible. Por mi parte, muchísimas gracias y nos estamos volviendo a encontrar en una siguiente transmisión. Muy buenas tardes.